¿Se ve, se oye? ¿Tiene Zoom? Sí, las dos cosas. Sí, profe. Porque es la esencia. Bueno, recién empezamos a hablar del contrato FRA. ¿Sí? Estoy pensando quizás en la parte práctica darlo el otro, o el miércoles que lo dé Paula, o el otro sábado trabajar las prácticas de los distintos temas. Me parece quizás nos va a ayudar más. Vamos a ver. Les decía entonces, el contrato FRA está realizado, está pensado para aquellos que tienen algún tipo de inconveniente con la diferencia de tasas, ¿sí? Las diferencias de tasas, o sea, la variación que puedan tener las tasas. Esto le puede afectar tanto en el pasivo, posición vendida, como en el activo, posición comprada. ¿Bien? Entonces, la idea es tratar de comprar o vender tasa de acuerdo a lo que genera riesgo. Una cosa que tenemos que pensar siempre, ¿sí? Esta es posición comprada, ¿verdad? El activo. Posición vendida. ¿Cuál es el riesgo acá? El riesgo es a la baja, en la posición vendida el riesgo es a la suba. ¿Bien? Entonces, lo que sí tendremos que pensar, si queremos buscar una cobertura, es que lo que nos genera el riesgo, tendríamos que hacer alguna operación para evitarlo. Por ejemplo, la posición vendida es una obligación, o una serie de obligaciones. Entonces yo tengo que salir a comprar la cosa sobre la cual estoy obligado. Y yo me endeudé en dólares, ¿qué va a pasar el día del vencimiento? Tendré que salir a comprar los dólares para poder cancelar esa obligación. Si yo me endeudo a tasa variable, la idea es, de alguna forma, conseguir el diferencial de tasa variable para no perder tasa. Si me endeudé en acciones o en cualquier cosa, yo tengo que salir a comprar, a conseguir lo que me obligue. Entonces la idea es, cada vez que estemos buscando cobertura, la acción que tenemos que hacer en la posición vendida es comprar. Salir a comprar. Por el contrario, como el riesgo es a la baja en la posición comprada, si la expectativa justamente es que pueda bajar y eso me genera un resultado adverso, el negocio es vender. Tengo que tratar de sacármelo de encima para poder sacar el riesgo. ¿Sí? Algunos lo que hacen es supongan que lo que tengo acá en este subyacente, el subyacente que tengo en esta posición comprada, me interesa, me parece que me gusta los resultados que tiene, que va generando y demás, pero en lo inmediato me puede generar un riesgo. Bueno, tengo dos posibilidades, cubrirlo de alguna forma, o la otra, si realmente va a bajar, puedo venderlo hoy, esperar esa baja y luego lo recompro. O sea, me hago nuevamente el subyacente que yo quería, pero en el medio gané plata. Por supuesto que ahí lo que estoy haciendo es especulando, ¿no? Digo, lo vendo hoy que en teoría está caro y lo recompro mañana que en teoría va a estar más barato. Y me quedo con la diferencia. Si esto realmente sucede así, ahí estaría realizando la ganancia. Al desprenderme del bien, lógicamente una de las cosas que puede pasar es que cuando llegue el momento no haya bajado y tenga que recomprarlo o al mismo precio o más caro. ¿Sí? Es parte del riesgo. O la otra es buscar alguna otra alternativa que en definitiva, si sucede tal hecho, o sea, que baje el precio, de alguna forma me mitigue ese resultado, me ayude a que el resultado adverso sea menor. Tasa de interés, lo que estamos hablando con el FRA. Puede ser que esta persona entonces, un operador, tenga posición, vamos a suponer, dos operadores, tasa fija, tasa variable. ¿Se acuerdan cuando vimos calce? Que no era justamente la posición ideal, ¿no? La idea era que los dos tengan variable, o sea, tanto en activo como en pasivo variable, o tanto como en activo pasivo fija. Estos dos operadores están descalzados y corren riesgo. Riesgo a la suba, riesgo a la baja. Normalmente, cuando uno busca cobertura, cuando cree que el futuro le es adverso. Yo tengo esta situación, estoy a tasa variable comprado y creo que va a subir, evidentemente, ¿por qué me voy a cubrir? Estaría desperdiciando la posibilidad de ganar plata.
Me quedo como estoy, se concreta la suba, gano más, cobro más interés de lo que pensaba cobrar. ¿Por qué me cubriría? Y porque supongo que va a pasar lo contrario. Siempre que uno busca cobertura es básicamente o porque creo que el escenario que viene es adverso o directamente porque tiene una gran incertidumbre. No tengo idea para dónde va a salir. No sé qué va a pasar. Ante la duda me cubro. Puede llegar a subir, pero puede llegar a bajar, no tengo idea. Bueno, me cubro y evito cualquiera de estas posibilidades. ¿Sí? Y hay esa forma de disminuir el riesgo para él. Claro, disminuís el riesgo. Te privás de la posibilidad de ganar, porque si vos te estás cubriendo y efectivamente sube la tasa, podrías ganar mucho y te privás de esa posibilidad, porque si te cubriste esa ganancia, la va a ligar otro. Acuérdense que los resultados, al cubrirlos, los estamos tercerizando. Entonces, subió la tasa, qué bueno. No, lo que yo iba a ganar se lo di a otro. Pero bueno, si llega a bajar, lo que iba a tener que poner en mi bolsillo lo está poniendo otro. ¿Sí? Entonces, siempre uno busca cobertura cuando el futuro es o muy incierto, una gran incertidumbre, o cuando es directamente adverso. Pero esto me va a pegar mal, entonces no vale el futuro. Estos dos operadores, entonces, si tienen estas perspectivas, o sea, contrarias a su situación, o sea, adversas a su situación, o tienen una gran incertidumbre, ven que tienen las posiciones inversas. Entonces, de alguna forma, podrían tratar de arreglar, de justamente repartir los resultados. Y tratar de quedarse en un valor determinado. Imagínense que la tasa hoy es el 10%, ¿no? 10%. Hasta ahí, como dijimos, pareciera que están cansados. Eso es lo que pasa hoy. Pasa el tiempo, 3 meses, llega el vencimiento y tanto de los derechos como de las obligaciones, y la tasa es el 14% en ese momento del mercado. ¿Cuánto va a cobrar esto? 10. El 10, ¿no? Va a cobrar 10. ¿Cuánto va a tener que pagar? 14. ¿Cuánto va a cobrar este? 14. ¿Cuánto va a pagar? 10. ¿Sí? Bueno, evidentemente lo que pasó benefició a este operador, vamos a llamarlo B si quieren, ¿sí? Y perjudicó al operador A. Ahora, esto es lo que pasó. Podría haber sido al revés, podría haber sido la tasa de 6%, iba a cobrar 10, acá pagaba solo 6, se beneficiaba, y este al revés, o sea, pasó eso. Bueno, justamente la idea sería entonces, por ejemplo, comprar tasa al 10%, dice, si yo voy a cobrar el 10, me va a convenir pagar el 10. Entonces compra tasa al 10. ¿Por qué compra? Por lo que dijimos, si la obligación está en el pasivo, lo que sea yo estoy comprando. Tengo que conseguir ese bien. ¿Cuál es el bien en cuestión? La tasa de interés. El activo financiero acá es la tasa de interés. Entonces yo tengo que salir a conseguir tasa. ¿A cuánto? Al 10%. ¿Por qué al 10? Y porque es lo que yo voy a cobrar. ¿Bien? Este otro. ¿Cuál es el riesgo? Que baje. Si tiene la cosa y tiene un riesgo, ¿qué tiene que hacer? Dijimos, posición comprada. ¿Cómo elimino el riesgo? Lo disminuyo en una... Vendiendo. Me tengo que desprender. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a vender tasa. ¿A cuánto va a vender? Al 10. ¿Sí? Va a vender al 10. Quiere decir esto que si la tasa cambia, él igual va a cobrar 10. Si disminuye, igual va a cobrar 10. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, la idea es, el que tiene riesgo en el pasivo compra, el que tiene riesgo en el activo vende. A la tasa que le conviene. Bien. Estos dos operadores pueden ir al mercado y firmar un contrato de FRA. El contrato de FRA va a estar determinado, estandarizado en el mercado sobre una base monetaria, 100.000 pesos, 1.000.000 de pesos, ¿sí? Y con una tasa determinada, por ejemplo, el 10%. Entonces, este saldrá a comprar ese contrato y este saldrá a vender ese contrato. Pueden encontrarse en ese mercado y ser las contrapartes. ¿Qué pasa si uno de los dos tiene 3 millones en cuestión y el otro tiene 1? Bueno, si los contratos son de 1 millón, tendrá que uno firmar 3 contratos y el otro firmará 1, es lo que necesita. No es que
un operador le va a cubrir el 100% del riesgo al otro. Cada uno busca lo que necesita. ¿Sí? De nuevo, si yo necesito 1 millón, saldré a buscar 1 millón. Si los contratos son de 500.000, necesito 2 contratos. Si son de 254, si 1.000.001. El otro tiene 2,5 millones, tendré que salir a buscar por 2,5 millones, cuantos contratos sean. De acuerdo a lo que el mercado haya ajustado. ¿Sí? En tal caso, el que tiene más volumen necesitará más operadores de contraparte para poder terminar y cumplimentar todos los contratos. Por supuesto que como son números redondos, no necesariamente siempre voy a encontrar lo que yo necesito con exactitud. Pero por lo menos voy a arrimar el número como para tratar de mitigar el resultado adverso. ¿Bien? Hasta acá entonces, bueno, firmaron el contrato del 10%. Llega el momento del vencimiento del contrato. El FRA tiene un vencimiento determinado y en ese momento se liquida. Se pacta hoy, igual que el contrato de futuro. Cuando llega el momento de la liquidación, ahí lo que se observa cuál es la tasa de mercado. ¿Sí? Si no coincide con lo pactado, en el contrato va a decir 10% sobre 1 millón. ¿Está bien? Llega el momento de liquidación. Resulta que no está el 10 en el mercado, está el 14. Bueno, si está el 14, ¿quién ganó y quién perdió? Ganó este, en principio ganó, digamos, se hubiese beneficiado por la tasa y perdía este. Pero este resulta que vendió. Cuando vende ¿qué cosa? Resultado. ¿Cuánto va a recibir este? Solo el 10. Pero por lo que realmente tiene, por sus inversiones y todo, ¿cuánto va a cobrar? Este. 14. 14. Va a cobrar 14, o sea, tenga créditos, inversiones, lo que sea, si va al 14, cobra 14. Pero ya firmó un contrato, ¿y qué pasa con ese diferencial entre los 10 que negoció y los 14 que ganó? Este resultado de 4 se lo va a tener que transferir a este otro que tiene un resultado adverso. ¿Sí? Entonces, este va a cobrar 10% de sus derechos y cuando quiere pagar no le alcanza, pero va a recibir la compensación de la contraparte. Y ahí completa ese 14 que está obligado a pagar. Esto es, los acreedores ni se enteran lo que está haciendo. Ellos quieren cobrar 14, fin. No importa de dónde lo saquen. En este caso, las inversiones que tienen los clientes que tienen los créditos y demás, no saben qué hacer con esa plata, le pagan el 14 porque es la tasa variable. Lo único que de estos operadores, el que en definitiva se vería beneficiado al firmar el contrato, todo el excedente, o sea, todo ese beneficio se lo tiene que pasar a la contraparte. La contraparte era el perjudicado, era el que no le alcanzaba por los intereses para cumplir las obligaciones. ¿Sí? Perdón, yo no entendí por qué le transfiere el operador B al A el 4%. Bien. Si no firman nada, no tiene nada que ver con el FRA, este pierde plata y este gana, ¿está bien? Pero previo a todo esto, los dos creían que les podía ir mal, no sabían qué iba a pasar en el futuro. Y para evitar resultados adversos, fueron y firmaron un contrato del FRA al 10%. Entonces, este operador dice, si la tasa sube, alguien me va a ayudar a terminar de pagar lo que realmente esté en el mercado en ese momento. Y si la tasa baja, a mí me va a sobrar, no me importa, yo se lo paso a la otra parte, yo quiero quedar hecho, no quiero tener problemas. Este dice, si la tasa baja, me voy a ver perjudicado, no me va a alcanzar lo que cobra de intereses para hacer frente a mis obligaciones, pero la contraparte me va a ayudar. Y si sube, yo ya estaba cubierto con ganar 10 para poder pagar los 10, el resto que se lo lleve. Entonces, al firmar el contrato de FRA, el que en principio cobra más, ¿sí? El que cobra más o ahorra más, se lo tiene que pasar al otro. Porque al otro le está pasando una situación inversa. Esto es porque asumieron la responsabilidad al firmar el contrato de FRA. ¿Sí? No sé si se te aclaró o estamos igual. No, sí, gracias. O sea, profe, o sea que al firmar ese contrato lo que se quiere es lograr un equilibrio, digamos, no perder. Bueno, vamos a ver el número.
Dijimos, vamos a algo muy sencillo, 1.000 pesos habíamos dicho, ¿sí? 1.000 acá, 1.000. Tasa fija, ¿cuánto va a cobrar de intereses? Al 10%. ¿Sobre 1.000 cuánto va a cobrar? Sí. 10. Perdón, 100. Gracias. 100 pesos. ¿Está bien? Ahora está el 14. ¿Cuánto va a tener que pagar? 140 de salida. Esto lo va a tener que hacer. Vean que va a cobrar solo 100 y va a tener que pagar 140. ¿Cuánto tiene que pagar este otro de acá abajo? Si la tasa está al 14. ¿Cuánto tiene que pagar? Vale. Profe. Tasa fija, por lo tanto, va a pagar este interés son 100. ¿Sí? ¿Cuánto va a cobrar ahora sobre los 1.000? 140. Va a cobrar 140. ¿Sí? Esto es lo que realmente va a pasar. Sobre todo las colocaciones financieras, obligaciones, créditos que tenga acá, va a recibir 140 pesos en concepto de intereses. Agarra 100 de estos 140, cubre sus obligaciones y le sobran 40 pesos. ¿Qué hace la otra parte? Cobra 100 de todos sus derechos y demás y tiene que pagar 140. O sea, evidentemente acá le está faltando plata. Bueno, cuando firmó el contrato, estos 40 pesos de diferencia que cobra además, se lo transfiere a la otra parte. Entonces va a tener los 100 propios más los 40 de compensación. Y ahí va a poder hacer frente a su obligación. Y este otro, como le sobraba, digamos que desecha esa ganancia. En realidad no es tan así, sino el hecho es, como tenía miedo de que le vaya al revés, firmó el contrato. Si no, no hubiese hecho nada, se hubiese quedado descansado. Por ejemplo, si los dos operadores creían que la tasa de interés iba a subir, ¿iban a firmar el contrato de FRAP? Los dos operadores tienen la certeza de que va a subir la tasa. Uno sí, el otro no. No. Entonces no hay contrato. Bien. No hay contrato. Normalmente, para que exista cualquier tipo de contrato de cobertura, las partes tienen que tener expectativas contrapuestas. ¿Sí? Porque si no, si todos creemos que va a pasar algo, nadie se va a parar del otro lado, porque nadie va a querer voluntariamente perder plata. Lo van a hacer porque creen que le va a ir mal o, como les dije, no tienen ni idea para dónde hacer las cosas y bueno, por la duda me cubro. ¿Sí? Me pongo en la vereda enfrente porque si me va mal, digamos, si no sale como espero, puedo perder. ¿Queda claro esto? Sí, o sea, este tipo de contrato en nuestro país como que mucho no, o sí, o puede haber para algo, porque eso justamente es lo que yo le iba a preguntar. Acá es como que si vos ves la posibilidad de ganar con tasa variable y acá siempre van a subir, no veo por qué. No sé si siempre va a subir. No sé, de hecho no, está bajando la tasa. Si vos tomás en el último tiempo, en los últimos años, la tasa está bajando. Ajá. O sea, sí se usa esto acá. Por supuesto. Ah, A ver, ok. Yo lo pensaba y digo, no debe funcionar. a ver, tenemos una visión muy agorera nosotros, ¿no? Estamos parados prácticamente de un solo lado y tenemos una sola visión. No es tan así. Acuérdense lo que yo les mostraba el otro día, ¿no? Nosotros vemos un gráfico que hace esto y decimos, está subiendo, está claro que está subiendo. Pero en el medio tenemos esto y esto. Tenemos esto y esto, esto y esto, esto y esto. O sea, hay subas y bajas intermedias que no son siempre para el mismo lado. Entonces, hay que ver dónde yo estoy parado, el plazo que dispongo y demás, y no sé, capaz que me convenga vender en ese momento, aunque sea por 10 días, y después volver a comprar. O me convenga hacerlo, comprar por 2 meses y después vender porque empieza a subir el precio y ya ahí es cuando tengo que realizarlo. ¿Sí? Normalmente cuando sucede esto, lástima no tenemos tiempo, pero en la materia, digamos, pero normalmente esto va cambiando, por ejemplo, hace una cosa así, después un poco más, después más chico. ¿Por qué? Normalmente lo que sucede es que va habiendo operaciones de demanda porque va subiendo el precio y en algún momento hay un montón de operadores que se bajan y dicen, me parece que ya subió demasiado y salen y venden una buena cantidad y eso se baja. Luego los que compraron creen que está barato porque esto va a seguir subiendo y pasa algo parecido. Otra vez hay una corrección. ¿Sí? Muchas veces esto se da cada 3 días hábiles cuando el mercado está muy dinámico. Y fíjense qué va pasando después. Cada vez
digamos, esto en definitiva serían días, cada vez hay menos tiempo en que se va produciendo suba. ¿Y por qué? Porque después de esto seguramente va a haber algo así. Las subas son muy lentas y las bajadas son... O sea, el famoso tobogán, ¿sí? Tardo un montón en subir la escalerita y después cuando me di cuenta ya estoy en el piso. No llegué ni a acomodar la mano y ya estoy en el piso. Bueno, algo parecido. ¿Bien? Entonces todo el tiempo las cosas van subiendo y bajando. No es que siempre suben. No es que el dólar siempre sube, la tasa de interés siempre sube. Y les dije allá que les quería hacer comentar algo. Normalmente si nosotros tomamos la tasa de interés y tomamos el dólar de tiempo lejano para acá, en definitiva, quien invirtió en dólar o invirtió en tener el billete o invirtió en el plazo fijo, o en tasa de mercado en realidad, normalmente después se terminan encontrando. En algún momento son parecidos. Porque de ahí salen las correcciones famosas donde dice que el dólar está atrasado, que el dólar está caro, está barato. Dice, ¿cómo? ¿En base a qué? ¿Es mucha plata o poca plata? No. Tomando estas actualizaciones. O sea, por lo que viene, el dólar, la tasa fue subiendo y el dólar sigue acá. Y esto en algún momento se va a corregir. Porque va a haber alguien que se dé cuenta y lo corrija. ¿Sí? No es que por ley, sino que van a actuar. Va a haber, no digo que arbitraje necesariamente, pero va a haber operaciones que van a hacer que esto se corrija. Si esto después se dispara, en algún momento la tasa de interés lo va a alcanzar. Y así van pasando las cosas. Bien. Gracias, profe. No hay de qué. Ahora bien, voy al mercado a firmar un contrato de FRA, y me encuentro con distintas tasas. ¿Cómo sé cuál tengo que elegir? Bueno, la que a mí me convenga. ¿Cómo sé cuál es la que a mí me conviene? Porque acá lo hice muy lineal. Tengo al 10, debo al 10. Bueno, vamos a la realidad. Lo que puede pasar, en realidad, es que yo tenga distintos tipos, en este caso, por ejemplo, distintas obligaciones, con distintos plazos y distintas tasas cada una de esas obligaciones. Y posiblemente tenga distintas inversiones también atadas a distintos plazos con distintas tasas asociadas. Entonces yo lo que tendría que conseguir es el diferencial de una tasa que me cubra todas esas diferentes tasas, las variaciones de todas esas diferentes tasas. ¿Cómo lo hago? Yo soy bueno, explico esto solo y hacemos un corte, porque si no... Yo supongo que tengo una obligación, un flujo de fondos 1 a una tasa A, tengo otro flujo de fondos 2 a una tasa B, y tengo un flujo de fondos 3 a una tasa C. Entonces, la idea es hallar el valor actual, ¿sí?, de flujo de fondos 1 descontado. Uno más, bueno, la tasa directamente, ¿sí?, a la que corresponda, donde está la ubicación, el flujo de fondos 2 descontado a la tasa B y el flujo de fondos 3 descontado a la tasa C. Entonces voy a hallar el valor actual de estos flujos, ¿sí?, y digo, el valor presente, si yo, por ejemplo, en este caso, cobrara hoy todo esto que tengo invertido en distintos plazos con distintas tasas, ¿cuánto sería lo que cobraría hoy? O sea, a este flujo lo voy a descontar por la tasa que tiene vinculado en el momento que se genere. Al otro y al otro, al otro. Hoy me haría de esta plata. ¿Está bien? Entonces tengo la igualdad, que es este valor actual, coincide, con la sumatoria en realidad de estos valores actuales, coincide con todos estos flujos diferentes descontados a diferentes tasas. Bueno, lo que quiero ahora es calcular la TIR. Voy a calcular la TIR, ¿sí? Ya sabemos cómo se calcula la TIR. O sea, voy a descontar todos los flujos a tal tasa que pueda ubicar la TIR. Aquello que hace que todos los flujos que han descontado a la misma tasa. ¿De
Acuérdense que la característica de la TIR es que a todos los flujos les cuenta por la misma tasa, respetando el momento temporal que se generan, pero todos con la misma tasa. Era el problema que vimos de la TIR respecto a la ETI, ¿no? Dijimos, si hay distintos plazos, en realidad le corresponden distintas tasas. Sin embargo, la TIR hace que todo lo descuente igual, no importa si se da el flujo acá o se da acá atrás. ¿Está bien? ¿Se acuerdan, Héctor? La TIR, una de las características. Bueno, entonces una vez que tengo el valor actual y tengo los flujos de fondo, busco cuál es la tasa, o sea, cuál es la TIR, cuál es la tasa que reemplazaría a estas A, B y C, y a todas se le aplique la misma. Y esta tasa es la que voy a salir a buscar en el FRA. ¿Qué es la tasa a contratar? Lo que surja como TIR de todos esos flujos que yo tengo con distintas tasas. ¿Sí? Entonces tengo una al 8, otra al 14, otra al 12, pero en distintos momentos temporales, todo eso me representa una TIR del 11%. Bueno, voy a salir a buscar un FRA de 11%. Esa es un poco la idea. ¿Sí? Y si quiero ser más justo, lo que tendría que ver también es ponderar el tiempo y tratar de buscar un contrato más o menos con ese tiempo, porque hay a 3 meses, 6 meses y más tiempo. Sí, escucho. ¿Cómo voy a poder buscar un FRA del 12%? Sí. ¿Qué pasaría si no te contratas el 12% y pasan los 3 meses, en este caso, por ejemplo, la tasa es que sea tanto los activos como los pasivos suben al 14%? ¿Qué pasa con esa diferencia del 2%? ¿Se pierde o se gana según Por eso, en qué posición estén? claro, si vos pactás al 12 y la tasa está al 10, todo depende si comprás o vendés. Si vos comprás al 12, estás comprando algo 12% y va a estar al 10, ganaste plata. ¿Está bien? Por el contrario, si subió al 14, perdiste. Entonces ahí te tienen que pagar. Claro, pero me pagan pero por el 12, no por el 14. Con el diferencial, no con la tasa. No pagás toda la tasa, porque si no sería, una de las partes te paga el 12% y el otro te paga el 10%. No, sí, sí, ya sé. El Esa es la diferencial diferencia. es 12. Sí. Pero Todo depende si vos comprás o vendés. Sí. Sí, sí. ¿Y vos vendiste? Vos vendiste la tasa, entonces te tienen que pagar a vos te van a pagar, si está el 14, el diferencial con el 12. Si vos compraste caro. ¿Sí? Entonces al revés. Por ejemplo, el contrato es de la tasa por el 12%. La TIC se saca, pero no es una tasa real. No estamos seguros de que a los 3 meses esa TIC. Si tuviéramos seguros no haríamos un contrato de nada, ya sabés lo que tenés que hacer. Esto es acordate lo que te decía, por eso lo que hablamos, te ayuda a mitigar resultados adversos. Pero en realidad se puede igual perder, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que... Siempre, por eso, si no sea un calce. Vos si tenés este activo, tendrás que tener un pasivo igual. 3 obligaciones a los mismos plazos por la misma tasa. Listo. Se molesta. Como no es eso, justamente eso que te está generando riesgo, vos decís, salgo a vender esta tasa a la TIR de los 3 flujos. Bien, si la tasa entonces baja, que era lo que a vos te podía pasar, te van a compensar entre la tasa de mercado y la TIR que a la tasa de mercado. Del otro lado, por ahí otro tipo tiene esto en el pasivo. Algo parecido al pasivo. Entonces dice, bueno, el riesgo que suba, saca la TIR de ese pasivo y entonces con eso sale a comprar. Sale a comprar esa tasa. Si efectivamente baja, se ve beneficiado porque paga menos, le sobra. Y le tiene que pasar la contraparte. Si subió, no le alcanza. Y ahí recibe la compensación. Pero nunca vas a neutralizar el resultado. Justamente, la idea de la cobertura es que te ayuda a mitigar el resultado. O sea, a perder menos. No salís hecha. Eso sí alcanza. ¿Bien? Como no, la estructura no son iguales necesariamente, no tienen que coincidir todo. Entonces lo que vas a hacer es... Yo tomo el ejemplo del auto siempre, porque la compañía de seguro, porque por ahí es algo que nos familiarizamos más con las cosas. Pero bueno, yo todos los meses pago un seguro, es una erogación, es una pérdida, y insisto, el día que se me pasa algo, todo el auto me lo va a pagar, la compañía me va a dar el auto, después hay que hacer un montón de trámites, patentamiento, un montón de trámites, o si es usado, o sea, el valor que me da por ahí no me alcanza para comprar el mismo auto, o puedo comprar el mismo auto pero no está en las mismas condiciones.
entonces tengo que hacer reparaciones, y al final, digamos, sigo perdiendo. Pero si yo tomo que un auto vale 3 millones, perdí en total 300.000 pesos, perdí el 10% de lo que podría haber perdido. 100.000 pesos para mí es mucho, pero es mucho menos que los 3 millones. Entonces, a eso es lo que vamos. Eso es lo que tiene la cobertura. ¿Sí? ¿Se entendió algo de esto de Frank? Es un contrato de futuro, pero lo que se está comprando y vendiendo es tasa. Y en todos los contratos que vimos hasta ahora, en definitiva, lo que se liquida son las diferencias. Entonces evitamos llevar todo para un lado y traer todo para el otro. En este caso, como les decía recién, es, si compro al 10 y está el 14, alguien tiene que pagar el 14 y del otro lado pagar el 10 y queda la diferencia. No tiene ningún sentido, se paga la diferencia, se liquida la diferencia. Y en el caso de los futuros de commodity, por ejemplo, que dice, bueno, te compro, vendo soja a tal momento y demás, en realidad el vendedor no va al mercado, agarra la soja y se la lleva al comprador. Si el vendedor le vendió barato, quiere decir que el comprador se vio beneficiado, ¿verdad? Porque el vendedor le vendió un precio que es por debajo de lo que está en el mercado. Se vio beneficiado. Bueno, lo que tiene que hacer el vendedor es llevarle la plata diferencial. Por el contrario, si el precio es más caro, ¿sí? Si el precio es caro, el comprador se ve perjudicado, ¿verdad? Porque faltó un precio que en el mercado viene siendo exactamente al revés. Si en el mercado del momento de liquidación el precio está por encima, el que gana es el comprador, porque tiene un precio pactado y lo puede vender caro. Bueno, por el contrario, si el precio está por debajo, se ve perjudicado. El vendedor se ve beneficiado. Bueno, se hacen las compensaciones y nada más. Y van al mercado con lo propio, más en caso de que realmente iban a hacer la operación, o sea, que iba a haber una cobertura. Van al mercado con lo propio y la diferencia de la otra parte. Y si no, si una especulación, ya está, se quedó con la diferencia. ¿Qué me conviene acá? ¿Comprar o vender tasa? ¿Cuándo gano plata? ¿Cómo, profe? No se escuchó la pregunta. Si yo estoy especulando, ¿qué me conviene? ¿Comprar o vender tasa? Sí, perdón, pero no le dije cuál era la expectativa del mercado. La expectativa es a la baja. Expectativa que la tasa baje. ¿Me conviene para especular, comprar o vender tasa? Vender. ¿Vender? Vender tasa. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Quién vendía tasa? El que en teoría tenía el riesgo en el pasivo. ¿No? O en el activo. En el activo. El activo. El del activo. Entonces tenía la tasa variable. Acá el riesgo era la baja y este era el que vendía. ¿Bien? Si efectivamente se produce mi expectativa, baja la tasa, ¿qué va a pasar? ¿Quién liquida a quién? ¿Quién iba a comprar? ¿Quién era la Si contraparte? baja la tasa, el que compró tendría que pagarme su diferencial, el resultado. Exactamente. El que tiene la tasa en el pasivo, o sea, el riesgo lo tiene en el pasivo, el que vende, supuestamente compra porque cree que va a subir. Si en vez de subir baja, se ve beneficiado. Con menos plata de su activo, cubre el pasivo, le sobra. ¿Y qué tenía que hacer? Transferirle a la contraparte, que en teoría, iba a haber desvalorizado su activo. Entonces, por eso lo vendía. ¿Bien? Porque creía que iba a valer menos. Bueno, si finalmente se concreta la expectativa de baja, este sería el que perdería, su activo vendría menos, ¿y qué pasaría? La contraparte le tiene que compensar. Si no existe tal posición, porque en realidad era solo una actividad especulativa, ¿qué va a pasar? Va a recibir una compensación que lo tiene que usar ¿para qué? Para nada. No hay ningún riesgo que tenga que cubrir. No tiene ningún resultado adverso que cubrir, por lo tanto esa es la plata que le sobra. ¿Sí? O sea que tenemos que ver que seríamos los perdedores para poder recibir la compensación. Y como esa compensación no tiene destino, prefijado, digamos, nos beneficiamos con ese resultado. Sí, hacemos un corte y arrancamos.
a la hora, o un minutito antes de la hora, así. Bueno, continuamos entonces. Recuerden que a las 11, el día 31, a las 5, a veces medio, cerramos todo, cortamos la luz. Bueno, vamos a hablar ahora de otro contrato, ¿sí? Hablamos de futuro, mencionamos ahí el forward que era muy parecido, lo único que no estaba estandarizado, hablamos del FRA, que no dejaba de ser un contrato futuro, pero debe ser sobre bienes o sobre monedas y las sobre tasas. Y ahora vamos a hablar de otro de los derivados, que es el contrato de opciones, ¿sí? El contrato de opciones tiene... El contrato de opciones tiene algunas características particulares, como tienen todos los contratos, que es un contrato donde el comprador y vendedor de este contrato lo que negocian es un derecho. No negocian sobre un bien, no compran o venden un bien, sino lo que están negociando es un derecho. ¿Un derecho a qué? A luego, quien adquiere ese derecho, si quiere, pueda, si lo desea, pueda ejercerlo. Y al momento de ejercerlo, podría estar o comprando un subyacente o vendiendo un subyacente. Depende del tipo de contrato que haya firmado previamente. Ya decimos que hay básicamente dos tipos distintos de contratos. Unos son contratos de venta, de compra. Y, por otro lado, hay contrato de venta. ¿Sí? A la vez, cada uno de estos contratos, como pasa siempre, tiene una parte compradora y una parte vendedora. ¿Sí? Entonces, van a firmar un contrato donde lo que van a negociar es un derecho. ¿Bien? Ese derecho, si estamos hablando de este tipo de contrato, le va a dar la posibilidad de comprar. Si estamos hablando de este tipo de contrato, le va a dar la posibilidad de vender su presente. O sea, no es que en el mismo contrato puede comprar o vender según lo que convenga. ¿Sí? ¿Quién es el comprador del contrato? Es una de las partes, es el que paga por adquirir tal derecho. ¿Sí? A ese importe, a ese concepto que está pagando, se lo conoce con el nombre de prima. ¿Bien? Por lo tanto, podemos decir que la prima es el precio del contrato. Bien, si el comprador paga, adquiere el derecho, como todo derecho, puede o no ejercerse. ¿Sí? Nosotros tenemos, no sé, un montón de derechos civiles, políticos y demás, que no estamos obligados a hacerlo, sino que disponemos de ello y si queremos podemos utilizarlo, si no, totalmente esa es la particularidad que tiene un derecho. Bueno, en este caso, el comprador adquiere un derecho pagando ese concepto prima. Y durante un lapso temporal, que se llama periodo de ejercicio o fecha de ejercicio, depende de otras cuestiones que vamos a ir viendo más adelante, podrá o no ejercer su derecho. Lógicamente, cuando cualquiera de nosotros ejerce un derecho, cuando nos conviene, no lo vamos a ejercer si nos vamos a perjudicar. ¿Bien? ¿Quién es la contraparte de este comprador? Evidentemente el vendedor, que se lo conoce también con el nombre de lanzador o emisor de la opción. ¿Sí? El vendedor es también, se conoce también como lanzador o emisor de la opción. Por lo tanto, en definitiva es ser obligado. Uno adquiere el derecho
y el que está obligado a responder en caso que le ejerzan es el vendedor. Dijimos entonces que este comprador pagaría para adquirir un derecho y de ejercer lo que haría es comprar subyacente. El subyacente que compraría luego, que sería la segunda operación, o sea, una vez que ejerce el derecho, entonces ahí se genera una segunda operación, que sería una compra-venta. En este caso, el comprador compraría subyacente, porque firmó un contrato de compra de opciones. ¿Sí? Compraría el subyacente. Por el contrario, si el tipo de contrato hubiese sido el comprador, al ejercer su derecho, porque compró la prima, pagó la prima para poder firmar este contrato, la particularidad que tiene que el ejercer implica vender subyacente, te da derecho a vender. Entonces, lo pensamos 2 segundos, decimos, acá no tiene el subyacente y lo compra, y acá lo dispone, es propio y lo vende. ¿Sí? De algún lado lo tiene que sacar si no lo tiene él, pero es el que viene con el subyacente. Entonces, ya dijimos, tenemos los 2 operadores, tenemos el elemento que se está negociando en el contrato, que es el derecho, tenemos el valor que se paga, que se llama prima, y tenemos el objeto, luego el subyacente sobre el cual se va a trabajar cualquier activo financiero, y un plazo o fecha de ejercicio. ¿Por qué digo plazo o fecha de ejercicio como si fueran indistintos o no? Son 2 conceptos que dependen de otro tipo de clasificación. Hay algunos contratos que permiten que durante toda la vigencia del contrato se pueda ejercer en cualquier momento, y hay otros que solamente permiten al momento del vencimiento. ¿Sí? Dice, si te conviene el día que vence, ejerces, si no, no. En el otro es, desde hoy que firmaste hasta el día que vence, podés llegar a ejercer. ¿Bien? Visto así, este operador sería el comprador de la opción de compra, este sería el vendedor de la opción de compra. Entonces este es el comprador de la opción de venta y este es el vendedor de la opción de venta. Empezamos a ver una especie de trabalenguas, ¿no? Normalmente en el mercado a este tipo de contratos se lo conoce con el nombre de default. Y a este tipo de contrato se lo conoce con el nombre de put. Por lo tanto, tendríamos un comprador de call o un vendedor de call. Y por acá tendríamos un comprador de put. Y por acá tenemos un vendedor de put. O sea, el trabalengua es un poco menos complicado. ¿Sí? Entonces, todos aquellos contratos que dan derecho a comprar subyacente se denominan call, y ahí tenemos el comprador o vendedor del call, mientras que los que dan derecho a vender se denomina put, y ahí tendremos entonces comprador y vendedor. Bien. Bueno. El tema es el siguiente. Esto se va a firmar, dijimos, durante un lapso determinado de tiempo, ¿no? Vamos a tomar el ejemplo que se usa acá en Argentina, en realidad se llaman opciones americanas. En América se usa este tipo de contratos, entonces se puede ejercer en cualquier momento, desde la firma del contrato hasta el vencimiento. ¿Sí? En todo el plazo, en cualquier momento temporal, cuando al comprador le convenga, puede llegar a ejercer. Entonces, el tema está en cuál será el precio al cual se va a transaccionar el bien en caso de llegar a decidir si va a hacer tal cosa. En ese caso se lo denomina precio de ejercicio. O sea, el precio sobre el cual se va a negociar, en este caso el precio que pagará el comprador una vez que ejerce por adquirir ese bien, y en este caso lo que cobrará el comprador si ejerce ese derecho. Se llama precio de ejercicio. Queda un poco chico el pizarrón.
Esta gráfica me va a mostrar los distintos precios de mercado que tengan su presente y los resultados que se puedan ir generando a partir de esas variaciones de los precios del mercado. Para eso vamos a fijar algún ejemplo. Vamos a decir que el precio de mercado de... Vamos a empezar por acá. Vamos a hablar de un contrato de opción de compra. ¿Sí? Contrato de opción de compra. El objeto va a ser acciones de YPF, y el plazo va a ser de 90 días a partir de la fecha. ¿Sí? Entonces tenemos acciones de YPF, plazo de ejercicio, estoy hablando de plazo, no estoy hablando de fecha, 90 días, precio de ejercicio, no tengo idea cuánto está la acción, 83, precio spot, contado, 51, prima, ¿sí? Profe, ¿qué significa el de 71 pesos? ¿Precio qué? Spot o contado, lo que está hoy en el mercado. Ok. O sea que en este momento estaría a 71 pesos, ¿sí? Algunas referencias. Entonces, vamos a ver cómo arranca en cuanto al resultado, los precios, el primer operador de este contrato de opción de compra, que sería el comprador, el que está pagando. ¿Sí? Entonces, para poder adquirir ese derecho, ya lo dijimos, primero paga ese concepto que se llama prima. ¿Cómo arranca el resultado entonces? Negativo. Empieza pagando esos 3 pesos. ¿Sí? Arranca pagando esos 3 pesos. Resulta que si quisiera ejercer, por lo que dice el contrato, tendría que pagar 83 pesos. ¿Bien? Pensemos que tiene derecho a que el comprador de la opción de compra, o sea, el comprador del call, ¿a qué tiene derecho? Si llega a ejercer, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Cómo ejerce su derecho? ¿Haciendo qué cosa? Comprar el subyacente. Comprando el subyacente de acciones YPF en este caso. ¿Sí? O sea, primero firma el contrato y paga por un derecho, que es lo que determina el contrato, y si ejerce, ahí pasa a la segunda etapa, ¿sí? Cambia de nivel y ejerce, genera el segundo contrato, que es una compra-venta. En este caso, él está teniendo derecho a comprar las acciones. O sea, no las tiene, las va a comprar. Si las necesita, en este momento, ¿va y ejerce u opera contra el mercado? ¿Qué hará en este momento? Acá va a firmar el contrato y dice: necesito las acciones. ¿Qué hace? ¿Por qué contra el mercado? Porque las tiene el mercado, vos no las tenés todavía. Claro, no ejerció el lazo de... No ejerció el plazo. Si necesita en este momento, acaba de firmar, en el mercado está 71, y se comprometió a que si compra, le va a comprar 83, evidentemente, si la necesita, le va a convenir pagar 71 y no pagar 83. ¿Bien? Entonces, evidentemente, si las necesita, va al mercado, y en ese caso, ¿cuál es el resultado que está teniendo? Sigue estando 3 pesos abajo, que fue lo que puso cuando firmó el contrato.
Vamos a suponer que el mercado empieza a evolucionar, empieza a aumentar el precio de estas acciones y llega, por ejemplo, a 75, 76. Por acá, 75. ¿Sí? Otra vez, necesita más acción. ¿Contra qué opera? Contra la contraparte, ejerciendo el derecho contra el mercado. ¿Y cómo va a ser el resultado que va teniendo hasta ese momento? Sigue perdiendo los tres. Hasta ahora no ejerció nunca, no hizo nada, puso 3 pesos y no los puede recuperar. Por lo tanto, el resultado se mantiene. Y si fuera a 78, 81, 82, ¿cómo sería el resultado? Siempre va a ser igual. ¿Por qué? Y porque, exactamente, puso esos 3 pesos y mientras el mercado no alcance al valor de ejercicio, el precio de ejercicio, siempre le va a ser más barato operar en el mercado. Pero ¿qué pasa si baja? En vez de 71 baja a 69, 63. ¿Qué pasa? Y necesita el subyacente. ¿Qué va a pasar? ¿Ejerce o sigue operando contra el mercado? Ejerce. Puede salir ¿Estás de más acuerdo, barato. no? O sea, si está a 63 en el mercado y tengo que comprar, me conviene pagar Como el tema 83. de mercado, profe. Estamos viendo que a cualquier precio que sea inferior al precio de ejercicio, siempre va a operar contra el mercado. Porque no va a pagar más ejerciendo su derecho que lo que puede conseguir el mercado, no tiene sentido. ¿Cuándo empieza a cambiar la cosa? Y cuando llega a un momento determinado en donde paga 83 pesos al mercado o ejerce y paga 83 pesos. Ahí es donde empieza la duda o empieza a ver qué puede llegar a ser. Digamos que hasta este punto, de hecho este punto, se lo conoce como punto de indiferencia. ¿Por qué? ¿Qué puede llegar a pasar? Y ejerce y tiene que pagar 83 pesos a la contraparte, pero primero pagó 3 pesos, o sea que termina su resultado global con una pérdida de 3. O la otra, ¿qué hace? Y va y compra al mercado. Paga 83 igual y sigue con los 3 pesos que perdió. Lo que pasa, vamos a suponer que estaba obligado, tenía un pasivo en donde de alguna forma tenía que responder con acciones YPF, entregando acciones YPF, o entregando la diferencia de cotización, ajustando ese pasivo a la variación de la acción YPF. ¿Sí? Yo tomé un crédito y me dice, bueno, me lo vas a devolver hoy, esto equivale a 14 acciones de YPF, bueno, vos me tenés que devolver 14 acciones de YPF. Quizás no le llevo las acciones, le tengo que llevar el valor de las 14 acciones. Entonces, a la medida que esa acción suba, mi pasivo, mi obligación sube. ¿Qué puedo hacer? Bueno, me convendría cubrirme hacia esa suba, ¿no? Y bueno, si llega a subir el precio, tengo que salir a comprar el subyacente para evitar tener resultados adversos. Hoy está a 71. ¿Me quedo acá y ya está? No. Si llega a subir, conseguí un contrato que lo puedo pagar 83. Entonces, si en el mercado en algún momento está por debajo de 83, pierdo. No hay problema, o sea, no hay problema, pierdo. Pero si se va mucho más que 83, yo ya tengo una contraparte que acepta vender a ese precio. Entonces ya anclé el precio de compra. Ya sé hasta cuándo voy a perder. ¿Sí? No voy a perder más que hasta esos 83. De hecho, me salió medio exagerado, nunca hago tanta diferencia, me doy 3 pesos de diferencia. Hoy no sé, estoy dispuesto a perder mucho, me parece. Bueno, entonces estoy buscando una cobertura. ¿Sí? Si me sale mal, o sea, si el pasivo aumenta muchísimo, yo sé que lo máximo que voy a pagar son 83. ¿Bien? Si llega a estar 92, 95, 114, 83 es lo que pago. ¿Bien? Entonces lo que estoy haciendo, en principio, estoy firmando este contrato con la finalidad, con la motivación de cubrir. Quiero evitar resultados adversos o por lo menos mitigarlos. De hecho, fíjense que no lo voy a evitar. Porque si hoy está 71 y voy a terminar pagando 83, voy a tener una pérdida.
pero entiendo que va a ser menor que si tengo que pagar 100 o cualquier otro importe que supere 80. ¿Bien? Cuando llega a este punto, decíamos, es indistinto porque o pago 83 al mercado o ejerzo y pago 83. En los dos casos no pude recuperar la prima, o sea que tengo un resultado adverso de 3. Lo normal es que cuando llega a este punto no se ejerce. Pero si tengo la posibilidad existe, yo puedo ejercer acá. Pago 83 por algo que vale 71. No lo voy a hacer porque me conviene. ¿Y por qué no lo haría acá? Porque recién dijimos que estamos buscando una cobertura, necesito el subyacente, y resulta que el día que tengo que cubrirlo sí o sí, está igual en el mercado que el contrato. Bueno, en tal caso me conviene operar contra el mercado, si todavía tiene plazo, si le doy tiempo, total ya los 3 pesos los perdí, lo asumo como tal, y veo qué pasa. ¿Por qué? Porque si todavía tiene tiempo, en algún momento hasta el final de la vigencia del mismo, podría llegar a cambiar el precio y superar los 83 pesos. Podría ser que termine en 84. Entonces, si llega a estar en 84, mi pérdida se ve mermada. Ya no pierdo 3 pesos, pierdo menos. ¿Por qué? Porque pago 83, había pagado 3 pesos, o sea, termino ganando 86, y lo vendo al mercado 84. Recuperé 1 peso, perdí solo 2. Pero si me doy 84 hasta 85, 86, en 86 ya directamente mi resultado es nulo. Este es el eje de resultados, acá voy con pérdida y acá ya directamente absorbo a los 86 pesos, absorbo el 100% de la pérdida que tenía. Como ya no lo necesito, ¿para qué utilizarlo? Una de las cosas que no dije es que el contrato se extingue por 2 cuestiones posibles. Una, por el transcurso del tiempo, o sea, el agotamiento del plazo, y la otra por el ejercicio. O sea, yo firmo el contrato por 90 días y al segundo día ejerzo, se terminó, no importa que originalmente había 89 días más. Al ejercer, el contrato se extingue. ¿Sí? Y si no, se extinguirá en el día 90, a partir del día siguiente no hay más contrato. Entonces, si yo ya no lo necesito más, ¿y para qué quemarlo? ¿Para qué desperdiciarlo ejerciendo? Me puedo quedar y veo si puedo por lo menos recuperar esto. Ahora bien, si pasa el tiempo y el precio supera los 86, ¿qué va a pasar? Si está a 87, 88 o cualquier valor que supere a esos 86, ¿qué va a pasar con el resultado? ¿Qué estamos viendo? Eso está en resultado positivo. O sea, empiezo a ganar netamente hablando. De mi bolsillo voy a terminar erogando menos de lo que puedo conseguir. Acá empieza lo que se llama zona de ganancia. ¿Sí? A partir de acá esto sería lo que se denomina zona de ganancia. Si ya no necesito más el contrato, ¿qué motivación me lleva a quedarme ese tiempo restante? ¿Por qué me quedo? ¿Qué me Intentar motiva? ganar. La expectativa al alza, profe, que siga subiendo la acción. Bien, y entonces yo fui con cierto miedo, cierto temor, entonces me motivaba lo que era la cobertura, y ahora ¿qué me está motivando el quedarme? Especulación, tal cual. Ya no estoy más por cobertura, ya terminó eso, porque el momento que necesité el bien, lo terminé comprando en otro lado, así que si me quedé, ahora... Pasa de cubrirse a especular. Exactamente. Directamente, como ahora ya no necesito, me estoy quedando en realidad a ver si puedo ganar algo. Y en ese caso estoy especulando. Bien, fíjense, el mismo contrato, no cambié nada, solamente cambió la situación previa, ya no tengo la situación previa que generaba riesgo, entonces ahora la motivación evidentemente es puramente especulativa. ¿Bien? ¿Se está entendiendo hasta acá? Este sería a priori el resultado, la curva de resultado del comprador de la opción de compra o del comprador del call, como quieran llamar. Bueno, ahora vamos a poner otro nombre para familiarizar. ¿Cómo va a arrancar todo esto el
lanzador, emisor, la contraparte del vendedor. ¿Cómo va a ser? Firma el contrato. ¿Cuál es su resultado? Cuando firma el contrato, ¿cómo va a ser? 3 pesos. Va a tener 3 pesos positivos, ¿sí? Y cuando baje el precio del 71, ¿cuál va a ser su resultado? Si, por ejemplo, se va a 63, ¿cuál será el resultado del vendedor? Positivo. Gana los 3 pesos. Y si sube hasta 83, Lo mismo. bien. Evidentemente, ¿por qué siempre está ganando los 3 pesos? Porque nunca le Porque están no va a ejerciendo. ejercer. Por lo tanto, mientras no le ejerzan, el vendedor se quedó con esos 3 pesos en el bolsillo. Si le ejercen a 83, ¿cuál es su resultado? 3 pesos. 3 pesos, no pasó nada. Ahora, si el mercado sigue ganando valor y le ejercen a 84, ¿qué va a pasar? Ganador. Cobró 3, va a tener que entregar algo, supongan que lo va a comprar al mercado, va a pagar 84, ¿sí? Como cobró 3, le termina saliendo 81 y termina recibiendo entonces 2 pesos de más. Gana, pero gana menos. Achica su ganancia. Pero si esto en vez de suceder a 84 pasaba a 85, gana menos, y cuando llega a 86, ¿qué va a pasar? Empieza a perder. Va a neutralizar el resultado, porque va a tener que salir, pagar 86 para hacerse del bien. Cobró 3 pesos primero y ahora va a cobrar 83. O sea, ahí sale hecho. Pero a partir de la superación en el mercado de ese importe, entonces lo que va a pasar es que empieza o entra en zona de pérdida. ¿Sí? Entra en zona de pérdida. ¿Qué observamos inmediatamente con estos 2 gráficos de resultados? Que cada uno tiene una parte limitada y en cuanto al resultado y una parte ilimitada. En el caso del comprador, el resultado versus la pérdida es la parte limitada. Nunca va a perder más que 3 pesos. Lo que pagó al inicio es lo máximo que va a perder. Nunca va a perder más que esto. O sea, pagó, ya está, ahí está toda su pérdida. Lo que se llama un capital hundido, digamos, ya lo puso, listo. Lo peor que le puede pasar, ya pasó. A lo sumo vendrá algo bueno o quedará en esa situación. Podrá empezar a recuperar algo o podrá incluso ganar. ¿Qué pasa con el vendedor o lanzador? A cualquier cantidad de resultados por debajo, cualquier valor que tome el mercado por debajo del precio de ejercicio, va a mantener constante su ganancia, o sea que su ganancia va a estar limitada a esto. Nunca va a poder ganar más que lo que cobró en concepto de prima. ¿Sí? ¿Sí? Nunca va a ganar más que eso. Ahora bien, puede llegar a ganar menos, a salir hecho o a entrar en zona de pérdida genuina, o sea que tenga que traer plata de su casa, capital propio, para poder afrontar la situación. Evidentemente, el vendedor tiene un riesgo bastante importante. ¿Sí? Básicamente, ¿cómo funciona? El vendedor firma el contrato, cobra los 3 pesos y se arrodilla y le empieza a rezar a todos los santos que durante ese lapso temporal no alcance el mercado del precio de ejercicio. ¿Sí? Si eso resulta, saldrá a festejar. Si no, tendrá que empezar a agarrar hipoteca o lo que sea para empezar a pagarle a la contraparte. ¿Sí? Vean que esto es una especie de espejo, ¿no? Tenemos un espejo donde refleja de igual forma las curvas de resultados del comprador y vendedor. ¿Sería una forma de financiarse o son valores chiquitos que tengan la prima? ¿Para el vendedor? No, financiamiento no. ¿No? Solamente sería una forma de tener estabilidad. Pregunta. ¿El vendedor puede estar haciendo esta operación para cubrirse? Este necesita cubrirse de la suba de precios, ¿no? O sea, estaría vendido y necesita el bien. Este puede ser que esté cubriendo por lo contrario, porque tiene el bien y tiene miedo que baje y por eso se está cubriendo siendo el vendedor. ¿Sí?
O sea, supongan que tiene el bien que vale 71 y pasa a valer 63. ¿Quedó cubierto? ¿No tuvo pérdida? Si pasa a valer 50, entonces no es ninguna cobertura. Al ser cobertura, a la medida que yo voy teniendo pérdida, tengo que ir absorbiendo parte del resultado. Pero no con 3 pesos, vamos absorbiendo de forma proporcional. En vez de perder 10, perderé 8, en vez de perder 14, perderé 2. O sea, siempre una proporción. Acá, evidentemente, la posición del vendedor no es eficiente para cubrirme de nada. La única motivación que puede tener el vendedor es especulativa. No hay otra forma. No sirve para cobertura. Para cobertura, a lo sumo sirve ser el comprador. ¿Por qué? Porque es el que tiene la facultad de elegir cuándo y además tiene toda la gama de precios disponibles. ¿Sí? Entonces ahí sí es el que puede, digamos, lograr una cobertura. Vamos a esta misma acción que está 71. En este caso, vamos a hablar, esto sería una opción de venta ahora. ¿Sí? ¿Cómo va a tener que ser el precio de ejercicio respecto al precio de mercado? Opción de venta. ¿En qué consiste la opción de venta? El comprador paga algo que se llama prima y por eso adquiere un derecho. ¿Sí? ¿Y el derecho a qué va a ser? A vender subyacente. Entonces, ¿cuál será la posición previa si quiere buscar cobertura? El que va a comprar, este es el comprador de la opción de compra. ¿Dónde tiene las acciones? Arriba. Sí, está comprado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el riesgo que pasa acá? Que esto baje. Hoy está 71, el tema es si está de 71, hay mucho. ¿Bien? Entonces, ¿cuál era la forma de cubrirse cuando tenemos un bien, cuando estamos comprados en el mismo? Venderlo. Acá podría llegar a ser el vendedor, perdón, podría comprar, no sé, podría comprar el derecho a vender, o sea, ser el comprador de un put, comprador de una opción de venta. Entonces, cuando ejerce, este operador tiene la facultad de vender lo que tiene. Si esto va a ser así, ¿cómo será el precio de ejercicio respecto al precio de mercado, el precio de contado al momento de la firma? ¿Cómo será? ¿Estará por arriba? ¿De vuelta? ¿83? No suena, ¿no? ¿Por qué? Si yo voy a vender, hoy está 71, y me firman en 75, ¿qué hago? Termino de firmar el contrato y ejerzo. Dame los 75 por algo que vale 71. Si me firman en 83, mejor todavía. Evidentemente, ¿qué va a pasar? Me van a ofrecer un contrato por un valor inferior a 71. Algo voy a tener que perder. Quizá lo consiga por 65. ¿Sí? Estoy hablando de una opción de venta. Entonces, 65, que está acá, ¿sí? Será el precio de ejercicio. ¿Sí? Y a la vez, ¿qué otra cosa va a ser? El equivalente a lo que fue el 83, ¿qué era? El punto de indiferencia. También sea un punto de indiferencia. Pensemos entonces. Paga 3 pesos para poder conseguir el contrato. El contrato le da derecho a vender subyacente. En este momento está a 71 y consigue venderlo a 65. Evidentemente en el momento no le conviene vender. Si realmente quiere desprenderse del bien, ¿qué va a hacer? Va al mercado que le van a pagar mucho más. ¿Cuándo le convendrá entonces? Evidentemente, cuando el precio empiece a bajar. Por lo tanto, el comprador del contrato empieza perdiendo, ¿sí?
el vendedor empieza ganando, y todo precio que esté para el lado de la suba nunca le va a ser beneficioso, porque si no lo estaría, digamos, claro, lo estaría vendiendo a 65 cuando en el mercado está mucho más. O sea, lo puede vender a 65, si en el mercado está a 86, va y lo vende al mercado, no va a ejercer. ¿Bien? Entonces será un poco la situación inversa. ¿Qué va a pasar? Y los resultados van a cambiar a partir de los 65 hasta los 62. ¿Sí? Ahí vamos a ver entonces. Otra vez, en los 62. En los 62 nos vamos a encontrar que 65 es bien diferente, ¿no? Porque coincide el mercado con precios, con el contrato. Si lo tiene que vender, le da lo mismo ejercer el contrato o vender al mercado. ¿Qué hacíamos cuando era el nuevo precio? No ejercemos y nos quedamos con el contrato ya para especular. En la medida que siga perdiendo valor en el mercado, va a empezar a recuperar parte de lo perdido. ¿Cómo recupera parte de lo perdido? Y porque si el mercado va a estar 63, algo que tiene en su poder que vale 63, lo va a vender a 65, va a ganar 2 pesos, como finalmente había pagado 3 al principio, su resultado adverso se reduce. Pero si el mercado pasa a 60, vende a 65, había pagado 3 pesos, termina ganando 2. ¿Sí? Otra vez. Evidentemente, una vez que paso el punto de diferencia, si ya no busco más cobertura, me lo quedo simplemente por especulación. Y el vendedor, al igual que pasa con este otro tipo de contrato, también lo está haciendo puramente por una cuestión especulativa. No sirve ser vendedor para poder cubrir. Estos son gráficos distintos. Si yo aproveché el mismo porque hablamos de la misma acción, pero en realidad una cosa es lo que pasa en la opción de compra, normalmente se modifica en los cuadrantes de la izquierda, mientras la opción de venta, perdón, y la opción de compra, la modificación se da en los cuadrantes de la derecha. Sería así, la opción de compra sería así. No se ve. El privilegio del privilegio. Esta sería la opción de venta y esta la opción de venta. Y esa es la gráfica que normalmente tomamos en el parcial. Alguna ventaja vinieron hasta acá para llegar a las 8. Ah, bueno. A que era de su casa. Se levantaron 8 menos 1 minuto, algunos se conectó. No, está bien. ¿Listo? Bueno. No, ahí igual en el apunte está. ¿Sí? Yo le estoy dando el alfa, interprete luego cuando vean el tema del punto. Es más, mucho más prolijo, lo van a entender mucho más de lo que yo estoy haciendo la empezar. Bien. Voy borrando algunas cosas. ¿Puedo usar el pizarrón? No. Voy a explicar algo antes de borrar para que lo he hecho el gráfico. Dijimos acá que la prima en este caso valía 3 pesos. ¿Sí? El valor de la prima tiene 2 componentes normalmente. ¿Sí? Voy adelantándome un poco para aprovechar el gráfico nada más. Valor tiempo más valor intrínseco. Con eso se conforma el valor de la prima. ¿Sí? ¿Qué es el valor tiempo?
Desde que se firma el contrato hasta la finalización del mismo, va transcurriendo el tiempo, ¿no? El valor que se determina originalmente como valor de prima, por ejemplo, estos 3 pesos que estamos hablando acá, está relacionado con los 83 y los 71, o sea, la variación que tendría que alcanzar este subyacente y la probabilidad de que ello suceda. Si este subyacente es muy conservador, o sea, es un tipo de activo que no tiene mucha variación de precios, es muy difícil que llegue a 83 si está en 71. ¿Sí? Entonces las probabilidades son muy bajas, por lo tanto el valor de la prima va a ser un valor muy bajo. Si este es un subyacente que tiene mucha volatilidad, o sea, se mueve mucho el precio, sube y baja muy abruptamente, si bien hoy está 71, en cualquier momento podría superar estos 80 y pico. Entonces, como las probabilidades van a aumentar, lo que va a pasar es que el valor de la prima también va a aumentar. ¿Sí? Eso es al inicio, cuando se determina el valor de la prima. Esto lo determina el mercado, que es tranquilo, pero la lógica es esa. Más probabilidad de que suceda el hecho, más cara la prima, menos probabilidad de más barata la prima. Ahora bien, todo eso es el momento cero, cuando se firma el contrato y hay, por ejemplo, 90 días por delante. Si transcurrieron 30 días y todavía no sucedió el hecho, que en este caso el hecho que es que llegue al mercado el precio de ejercicio. ¿Sí? Esto es como si fuera un seguro. O sea, yo voy pagando y la compañía no me va a pagar. ¿Por qué? Porque primero me robaron el auto, todavía no choqué, no nada. Bueno, no me va a pagar. Recién me pagaría si se genera el suceso que motiva tal contrato. En este caso, el hecho es que alcanza el precio de ejercicio. Pero queda menos tiempo. O sea, si de los 90 días ya transcurrieron 30, quedan solo 60 días. ¿Las probabilidades son las mismas? ¿Tengo la misma probabilidad en 90 días que en 60? No, hay menos tiempo para que pase lo mismo. Entonces lo que va pasando es que el valor de la prima original se justifica en ese valor tiempo por todo ese plazo y se va agotando, va disminuyendo el valor tiempo en la medida que transcurre el mismo. Normalmente en forma proporcional. Si por 90 días tengo 3 pesos, digamos que aproximadamente... Sí, ya me pasó. Entonces, si por 90 días se pagan 3 pesos, son aproximadamente un peso por mes. Entonces, cuando transcurra un mes y todavía esto no sucedió, por los 60 días restantes, el valor de la prima se reducirá a, por ejemplo, 2 pesos, y cuando transcurran 2 meses, o sea que tan solo le resta un mes, el valor de la prima sea 1 peso, o sea que normalmente este valor de inicio se prorratea en los 90 días o en todo el plazo de ejercicio. Cada día que transcurre y no fue ejercible, pierde parte de este valor tiempo. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? Bueno. Pero puede llegar a pasar que en realidad la opción sea ejercible. Se dice que es ejercible cuando le conviene al comprador. ¿Sí? En realidad dijimos que se puede ejercer en cualquier momento, pues es un derecho. Pero en realidad, en la práctica, solamente se va a ejercer cuando le conviene, no cuando no le conviene. Entonces, ¿a partir de cuándo es ejercible? En el caso de un call, opción de compra, cuando el mercado alcanza el precio de ejercicio. A partir de ahí es ejercible. Cuando, en el caso de un put, cuando el mercado disminuyó tanto que alcanza el precio de ejercicio. ¿Sí? Ahora bien, entonces lo que nos encontramos es que muchas veces el mercado todavía no alcanzó el precio de ejercicio. En ese caso existe un concepto que se llama amplitud. Entonces la amplitud es lo que le falta al mercado, al precio del mercado, evolucionar para que alcance el precio de ejercicio. ¿Sí? En este caso, ¿sí? En el momento de la firma del contrato, ¿cuánto es la amplitud? ¿Cuánto le falta al contrato, al call? ¿Cuánto le falta para ser ejercible? 12. 12 pesos. La amplitud se puede medir en valor absoluto, 12 pesos, o en valor relativo, tanto por ciento. ¿Sí? Esos 12 pesos son como 17%, más o menos. O sea, se puede dar
o en valor relativo o en valor absoluto. ¿Bien? Entonces, hay amplitud porque no es ejercible, porque no le conviene. En la medida que va transcurriendo el tiempo, y por ejemplo, el mercado está en 75, ¿cuál es la amplitud? ¿Cuánto le falta al mercado evolucionar para alcanzar al precio de ejercicio? De 75 a 83, o sea, 8 pesos. ¿Sí? Y si estuviese en 79, le faltarían 4 y así con los pesos. Pensemos ahora lo mismo, la amplitud, pero para una opción de venta, para un call, perdón, para un put, para una opción de venta, para un put. Precio de ejercicio 65 y en el mercado está 73. ¿Cuál es la amplitud? Piensen lo siguiente, la amplitud es lo que le falta evolucionar para alcanzar el precio de mercado, el precio de ejercicio. Esto no significa que tenga que subir, sino lo que le falta para alcanzarlo. Y esa acción de acercarse podrá ser subiendo el precio o podrá ser bajando el precio. Si está bien, no me acuerdo, dije 73 creo, y hay que ejercer, o es ejercible a partir de 65, todavía le falta bajar todo este valor para que alcance los 65. O sea, le falta bajar 8 pesos. Está en 73, todavía tiene que perder valor para alcanzarlo. Cuando llegue a 65 lo alcanzó, y cuando el mercado sigue bajando, ahí lo supera. ¿Está bien? Entonces, quiero que quede claro, porque muchas veces asocian lo que es la amplitud, lo que le falta es siempre para arriba. ¿Cuánto tiene que subir? No. ¿Cuánto falta para alcanzar? En el call lo alcanza subiendo el precio, en el put bajando el precio. ¿Bien? ¿Qué puede llegar a pasar? Que efectivamente, vamos a volver al call, sube los precios, sube, lo alcanza, está en 83. ¿Cuál es la amplitud cuando el mercado toma un valor de 83 en el call? ¿Cuál es la amplitud? 0, no hay amplitud, se anuló la amplitud. ¿Sí? Se anuló. ¿Por qué? Porque ya es ejercible a partir de ese momento. Y si está en 86, ¿cuál es la amplitud? 3. Bueno, bien, no pensé que iban a decir a seguir sumando. Bien, no hay amplitud porque la amplitud es lo que le falta. Cuando ya es ejercible, empieza a haber ganancias y ahí se llama margen. A partir de que desaparece la amplitud, lo que aparece es el margen. Entonces, cualquier valor que el mercado tenga por encima del precio de ejercicio para el call, en este caso 83, cualquier número que supere 83, esa diferencia se llama margen. O sea, para que haya margen quiere decir que la opción ya es ejercible. Ya le conviene a quien la tiene poder ejercer. ¿Sí? Le conviene. Entonces, disculpen, se generó el margen. En el caso del call, del put, en el caso del put, tiene que bajar, cuando llega a 65 desaparece la amplitud, ya lo alcanzó, y si se va a 62, hay margen de 3. O sea, una vez que es ejercible, todo el beneficio que pueda tener el comprador que tiene el derecho se denomina margen. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos? Bueno, 2 minutos más y cortamos. Cuando hay margen, o sea que es ejercible la opción, el que tiene este derecho tranquilamente puede ir, golpearle la puerta al vendedor, decir, deja de rezar, perdiste, le tenés que pagar. ¿Sí? En este caso, si está a 86, por ejemplo, dirá, quiero comprar a 86, algo que quiero comprar, perdón, 83, algo que vale 86, perdiste. Le tenés que dar 3 pesos de diferencia. Recuerden que acá se liquida la diferencia, no es que le va a comprar la acción, se la va a llevar y demás. Si realmente necesita la acción, ¿qué va a hacer? Los 83 ya tenía previsto, más los 3 que le da el otro, llega a los 86, compra el mercado. ¿Sí? Pero le va a golpear y le va a pedir resultados. Si en el mercado se fue a 90, la otra parte le tendrá que dar 7 pesos. ¿Está bien? Ahora bien, si estoy en un momento del contrato donde todavía le queda mucho tiempo de vigencia,
y estoy en un mercado en alza, ¿qué puede pasar? Y que a la medida que transcurren los días, el precio suba y la ganancia se amplíe, ¿no? O sea, ese margen sea más amplio. Pero no sé si me animo, yo no me animo. Ya creo que demasiado, ya hace rato que vengo con esto y me parece que hasta acá llego. No me animo a esperar más tiempo, a pesar de que el contrato tiene y que la tendencia es alcista. Entonces voy y ejerzo por las dudas. Si ejerzo, ¿qué pasa con ese contrato? Automáticamente se extingue. Pero hay otro montón de gente que está afuera, que no tiene el contrato en la mano, que cree que va a seguir subiendo, que se puede ganar plata. Entonces me lo quieren comprar. Como todo derecho, ya lo vimos con las acciones, con los títulos y demás, cuando hablamos, uno lo puede tercerizar, puede ceder su derecho a otro. Yo tengo derecho a percibir algo, digo, no lo quiero percibir yo, se lo cedo a fulano. Bueno, acá lo mismo. El contrato de opción, el comprador, el que adquirió el derecho, lo puede ceder. Lógicamente que no lo puede ceder, eso es lo obligado. Porque ya me va para atrás, entonces, listo, ahora la responsable es ella. No. El obligado siempre es el mismo, el vendedor siempre es el mismo. Pero el que tiene el derecho, de vuelta, como si fueran las acciones. La empresa es la que cobró y es la que le tiene que pagar los dividendos. ¿Y quién se presenta? Y el último que tiene la acción en la mano. ¿Bien? Las obligaciones, va a pedir plata prestada a través de la emisión de obligaciones, el que se llevó la plata es la empresa, la única, la que tiene que pagar es la única. Ahora en el mercado, eso fue cambiando de manos y en distintos momentos vendrán distintas personas que ponen la mano a reclamar su parte. ¿Bien? Acá se puede hacer exactamente lo mismo. El comprador puede en cualquier momento tercerizar el contrato. ¿Y qué va a hacer? Bueno, por un lado va a cobrar el valor prima por el tiempo que reste. Si transcurrieron de los 90 días 45, de 3 pesos cobrará 1,50 pesos. Pero si ya está en el mercado a 86, ¿qué había después de la amplitud? Había un margen. ¿Qué a los 3 pesos que yo iba a ganar? Bueno, esos 3 pesos, esto que se llama, esto sería entonces para acá, amplitud, y para acá, entonces margen. ¿Sí? El margen, estos 3 pesos, pasan a formar parte del precio de la prima como valor intrínseco. Así que toda vez que un contrato de opción tenga margen, ese valor, esa porción de precio que se llama margen, que queda con margen, va a parar al precio de la prima. Por ejemplo, este contrato se va a estar negociando, si estas fueran las características, a 4,50. Esto será 4,50. ¿Por qué 4,50? Si pasaron 45 días. ¿Sí? Y porque tenemos la mitad del valor prima por la cuestión tiempo, de los 90 días valía 3 pesos, a la mitad vale la mitad. Y tenemos estos 3 pesos de margen. O sea que en este momento en el mercado, este contrato se va a estar negociando a 4,50. Dicho de otra forma, si yo estoy viendo en el mercado y me encuentro que la prima se está negociando a 4,50 y veo que hay un margen, evidentemente descontando el margen puedo saber cuál es el valor tiempo, y si conocía el valor tiempo puedo saber cuál es el margen, digamos. De 3 variables que lógicamente conociendo 2 por determinar la tercera, ¿no? Entonces esto lo que da la posibilidad es que al que tiene el contrato, que de pronto ve que recupera, que le puede ir bien, pero no se anima a quedarse, en vez de anularlo esa posibilidad y ejercer, directamente la terceriza y que siga otro. Y ese otro podría ser que si de 86 se va a 90 ejerza, o podría ser que lo tercerice, y podría ser que pase a valer 75, y entonces desaparece el valor intrínseco y queda solo el valor tiempo. Por ahí pasaron 15 días más y ahora la acción bajó a 75. Desapareció esto, pasará a valer 1 peso. Porque le queda un mes, pasará a valer 1 peso. O sea, lo que estamos viendo es que en el mientras tanto, durante toda la vida del contrato, hay ganancias y pérdidas, a pesar de que no se entere nunca el vendedor. Podría ser que el vendedor nunca pague nada. ¿Por qué? Por lo de recién. Cuando le podía llegar a ejercer, se quedaron especulando para ganarle mucho más
y una caída hizo que no lleguen a ejercer y nadie lo va a ir a ejercer a pérdida. Así que puede ser que, a pesar de que la opción era ejercible, también el vendedor gane porque nadie fue a golpear la puerta. Una estadística dice que el 85% de los contratos no se hacen. O sea que en el 85% de las veces el lanzador o vendedor, que es el que más riesgo tiene, ganancia acotada, pérdida ilimitada, no le golpea la puerta. Nos vemos el sábado si nos quiere. Piensen, lean. Ya les anticipo que se va a usar como cobertura de infiltración, lo estamos viendo.